El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Cuando Jesús llegó a la otra orilla del lago, a la región de los Gadarenos, fueron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Eran tan feroces que nadie podía pasar por ese camino. Y comenzaron a gritar: ¿qué quieres de nosotros, hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia había una gran piara de cerdo paciendo. Los demonios suplicaron a Jesús: si vas a expulsarnos, envíanos a esa piara. Él les dijo: vayan. Ellos salieron y entraron en los cerdos. Estos se precipitaron al mar desde lo alto del alcantarillado y se ahogaron. Los cuidadores huyeron y fueron a la ciudad para llevar la noticia de todo lo que había sucedido con los endemoniados. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y al verlo le rogaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. La liturgia de la palabra de este día, 1 de julio, iniciando este mes, especialmente poniéndolo en la mirada maternal de nuestra Madre, bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen, Reina y Patrona de Chile, nos presta a nosotros una mayor importancia, por el cual también es importante que al escuchar esta palabra, nosotros también hagamos siempre, como yo les invito, a una meditación personal. Estas palabras que hoy escuchamos en la primera lectura tomada de la profecía de Amós, nos recuerda a nosotros siempre y ante todo la búsqueda del hacer el bien y sabernos comportar ante el mal. Estas palabras Jesús las interpreta muy claramente. Quiero misericordia y no sacrificio, dice Jesús. Aquí encontramos nosotros la correlación de la profecía de Amós en las mismas palabras de Jesús, porque aquí encontramos, y en esta realidad concreta, a muchos de nosotros se nos ha olvidado hacer el bien, que es más importante, y sobre todo, renunciar a todo aquello que no agrada al Señor. Y hacerlo de tal manera que nosotros también podamos vivir esa experiencia concreta de poder saber comportarnos ante las realidades que a nosotros nos tocan vivir. Quiere decir que el cristiano está llamado a esforzarse siempre por hacer el bien y renunciar al mal. Renunciar al mal lleva sus consecuencias. No somos esclavos de la maldad. Más bien obramos en consecuencia del bien que el Señor quiere para nosotros. Por eso al escuchar esta primera lectura, es necesario que de igual forma nos demos cuenta de lo que el Señor quiere decirnos. Y en esto podemos escuchar: yo aborrezco, desprecio tus fiestas y me repugna sus asambleas. Cuando ustedes me ofrecen holocausto, no me complazco en sus ofrendas. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se ha apartado de Dios. Y pensamos a veces que teniendo una actitud de encuentro personal con el Señor, tenemos nosotros que vivir en consecuencia en la búsqueda del bien todo el tiempo. Hacer el bien significa de que nosotros, tú y yo, seamos de verdad honrados y obremos en consecuencia de la justicia. Esto viene claramente a un ejemplo que a veces es la interpelación que nos hacen a todos. Mira, es cristiano y cómo actúa. Mira, es católico y cómo actúa. Mira, va a misa todos los domingos o todos los días y mira cómo actúa. Hoy el Señor nos dice a nosotros en esta realidad que el justo gozará de la salvación de Dios. Escucha, pueblo mío, yo te hablo, Israel. Voy a alegar contra ti. Yo soy el Señor tu Dios. No te acuso por tus sacrificios. Tus holocaustos están siempre en mi presencia, pero yo no necesito los novillos de tu casa, ni los cabritos de tus corrales. Necesito tu actitud en la búsqueda
constante de hacer el bien, en esforzarnos en hacer el bien, porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros. No quiere el sacrificio, dice, quiere misericordia. En este sacrificio, sobre todo especialmente que nosotros pensamos que de verdad le hacemos un bien a Dios. Muchas veces es la llamada que se nos hace a nosotros, sobre todo, a hacer lo bueno. Que nuestro culto a Dios mejore. Que nosotros como creyentes nos sepamos comportar ante las realidades que vivimos y en las cuales también como creyentes tenemos que actuar movidos por hacer siempre el bien. Existe en nosotros a veces esa doble dicotomía o muchas veces esa doble moral que, como dice el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que esta doble dicotomía, esta doble moral en nuestra vida nos hace bien. No dice Jesús, perdón, no dice hoy el Evangelio, y especialmente lo veremos claramente en la primera lectura. Y es por eso, queridos hermanos y hermanas, que como creyentes nosotros tenemos que saber comportarnos, porque siempre van a hacer referencia a lo que es nuestra vida en relación con Dios. Un creyente de verdad actúa movido siempre por hacer el bien, renunciando al mal, aunque en muchas ocasiones el mal presuma reinar en nuestra vida. Vivimos en consecuencia en esa búsqueda de siempre hacer el bien. Hacer el bien y no el mal, para que tengan vida, dice la primera lectura. Y lo que escuchamos claramente hoy en el Evangelio, sobre todo especialmente esta narración de los dios endemoniados. Platón decía que el esclavo llega en su vida ver en las cadenas parte de ellas. Quiere decir que los grilletes ya lo ve como una pulsera, porque está esclavizado, porque de verdad ha encontrado esa forma buena de relacionarse con su esclavitud, dice Platón, en referencia también a esto que hoy se nos narra en el Evangelio y que se nos ha proclamado. La gente no se alegra del bien que ha hecho Jesús por estos hombres. Lo paradójico de todo esto, queridos hermanos y hermanas, es que en el acto de liberación Jesús encuentra de verdad un gran obstáculo. Estamos enamorados. Hemos tenido una relación ya prácticamente personal con la esclavitud del pecado, que cuando Jesús actúa, lo que pedimos es que nos deje en paz. Esa es la gran paradoja de la liberación. Y es paradójico encontrar esto, sobre todo especialmente hoy en el Evangelio. En esa vida paradójica, no nos alegra a nosotros la liberación. Nos preocupa aquello que nos da seguridad, aquello que nos puede mantener vivo, y es sobre todo especialmente la piara de los cerdos, porque sale todo el pueblo al encuentro con Jesús y le pide que abandone esa región. El hombre, cuando es rescatado por Cristo, añora esas falsas seguridades y aquellas realidades materiales. El hombre, cuando es rescatado por Cristo, añora todo aquello que era parte de su pasado, porque al ser liberado el Señor también nos quita aquellas cosas que de verdad a veces para nosotros no nos hacen ningún bien. Y eso lo vemos claramente en las Escrituras. El pueblo de Israel es liberado de la esclavitud, pero añoraba los ajos y cebollas y verduras de Egipto. Y obra siempre con ese reclamo, aún siendo liberado, obra en el reclamo de decir, para eso lo sacaste, para morir en el desierto. Y a veces estas realidades son las mismas realidades que vivimos nosotros de ingratitud para con Jesús. Porque cuando nos libera, también nos libera de aquellas cosas que nos tienen apresados, aquellas cosas que nos van llevando por el mal camino. ¿Y cuál es la respuesta que encuentra Jesús? Vete, no queremos que estés aquí, porque hemos perdido esas falsas seguridades, porque hemos perdido lo que en nosotros es en consecuencia ese bien material al que estábamos acostumbrados.
Por eso al escuchar hoy en el Evangelio, esa liberación de Cristo nos implica plenamente. Nos implica de tal manera que también nos viene a complicar, pero ante todo también nos simplifica. Quiere decir que necesita de ti al implicarse, que nos simplifica porque en esta realidad a nosotros nos hace y nos quita aquellas cosas que nos están haciendo daño, pero ante todo también nos complica porque nos quita aquello que para nosotros creemos que es de verdad seguridad, bienestar y estar bien en las realidades que vivimos. Por eso, queridos hermanos, hoy nosotros tenemos que actuar siempre movidos por la gracia del Señor, aunque nos complique, pero sabemos que también nos está implicando plenamente a nosotros y sobre todo especialmente de aquellas cosas que me quita, que no son para mi bien y que de verdad es necesaria que el Señor las quite de nuestra vida, que el Señor de verdad a nosotros nos libere, que el Señor de verdad a nosotros nos saque de todas aquellas cosas que nos tienen apresados y de aquellas cosas que de verdad no nos están haciendo ningún bien. Necesitamos que el Señor nos libere. Bendita liberación, cuando de verdad nos implica a nosotros. En esta realidad concretamente cuando nos complica nuestra existencia, pero en esta realidad tenemos que saber también que el Señor simplifica nuestra vida para quitarnos todo aquello que de verdad nos va apartando del buen camino, de hacer el bien y de renunciar constantemente al mal. Que María, nuestra Madre, nos auxilie bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen, nos ampare y nos guíe en estos días de dificultad que vivimos, pero ante todo nos consuele en nuestras luchas y en nuestras batallas.